Acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya aquí en la segunda emisión del noticiario Antena 1 el doctor César Montúfar. Él fue candidato a la presidencia de la República, además de es político y también catedrático universitario. Doctor Montúfar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues nos gustaría conocer cuál es el análisis que tiene usted de lo que está aconteciendo, precisamente en torno a lo que dijimos en la introducción y que tiene que ver con la negativa a la ley de inversiones, esta propuesta que llegó a la Asamblea por parte del Ejecutivo con el carácter de urgente. Fue rechazada, archivada con 87 votos a favor. Inmediatamente le pudimos escuchar al presidente de la República en un video en su cuenta en la red social Twitter, en la que acusó a asambleístas de pedir a cambio del voto algunas prebendas. Esto ya ha motivado acciones inclusive por parte de algunos parlamentarios que no solo le exigen al primer mandatario que dé los nombres, sino además están ya analizando las posibilidades o los caminos para que el primer mandatario comparezca en la Asamblea Nacional y aclare esta situación, y que sea también la Fiscalía la que analice, estudie e investigue estas denuncias del primer mandatario. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted de lo que está ocurriendo? Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan, un gusto conversar contigo en esta noche. Bueno, yo creo que en realidad es normal, vamos a decirlo, en una democracia que un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no sea aprobado, más allá de lo que podríamos hacer como un análisis de lo que representa o buscaba representar esta ley de inversiones, pero en realidad eso es normal en una democracia. Lo que no es normal es lo que la reacción que ha tenido el presidente Lasso y las acusaciones directas y claras en el sentido de que detrás de esta negativa habría habido un chantaje político por parte de algunos partidos políticos y asambleístas. Y me parece que declaraciones tan graves, de tanta gravedad, que incluso implicarían en algunos casos una presunta comisión de delitos penales, deben ser absolutamente aclaradas y puntualizadas por el primer mandatario. Yo creo que estas declaraciones no pueden quedar en el aire. Me parece que en realidad corresponde ahora un señalamiento concreto de cuáles fueron las personas, los asambleístas, los políticos que habrían incurrido en esta falta, y creo que ahora le corresponde al presidente Lasso entonces llegar a precisiones, porque su reacción fue una reacción, vamos a decir, inusitada y con acusaciones generales muy graves, pero esas acusaciones generales me parece a mí tienen que aterrizar en nombres y en circunstancias concretas. Doctor Montúfar, ¿se equivocó el primer mandatario? ¿Fue un exabrupto? ¿Esto provoca nuevos rompimientos con la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que no se equivocó si es que esto es verdad. Y digamos, por supuesto que si es que eso ha ocurrido y si es que hubo bloques de asambleístas o bloques partidarios dentro de la Asamblea Nacional o políticos que intentaron negociar el voto por prebendas y por, digamos, entrega de cuotas políticas, rebajas de impuestos o lo que fuere. Digamos, si es que esto ocurrió, el presidente tenía la obligación o tiene la obligación de denunciarlo al país. Pero esas denuncias, como decía hace un momento, no pueden ser denuncias que se queden en el aire. Es muy grave lo que el presidente ha dicho. Y creo que esto compromete no solamente a la Asamblea actual, sino que compromete al propio funcionamiento y a la institucionalidad y a la estabilidad democrática. Entonces, yo no creo que se haya equivocado en la medida en que estas declaraciones sean ciertas, y no tenemos por qué dudar de que no sean ciertas. Aquí el tema es que estas aterrizan y que no queden, lastimosamente, sería lo más grave, queden en la nada, queden como una sencilla cortina de humo.
Le escuchábamos hace pocos instantes también a Diego Ordóñez y él decía que no hay una lista, que esto podría generar muchas expectativas, el hablar de una lista de los asambleístas corruptos o de los asambleístas que solicitaron o intentaron negociar su voto a cambio de ciertas concesiones. Entonces nos preguntamos un poco si es que realmente esto va a llegar a algún término que nos permita a los ecuatorianos y a las ecuatorianas conocer precisamente e identificar cuál es la situación al interior de la Asamblea Nacional respecto de lo denunciado por el mandatario. Es que no puede ser posible que un presidente de la República salga al país, informe al país de acusaciones tan graves y después se diga que no hay lista. No entiendo las declaraciones del asesor presidencial. Si es que hubo lo que el presidente denunció, tiene que haber evidencia de que en realidad ese comportamiento, esas actitudes corruptas por fuera de la ley, de chantaje y político, se dieron. Entonces, no creo que en este momento sea la hora para, digamos, dar un paso atrás o esconder la mano luego de haber lanzado la piedra. Creo que es absolutamente mandatorio o obligatorio que el presidente precise, y creo que la reacción de la Asamblea en ese sentido es correcta. Es decir, si es que a una Asamblea Nacional se le acusa de lo que se le está acusando, o a miembros de la Asamblea Nacional se les acusa de lo que el presidente les acusó el día de ayer, por supuesto que tiene que haber precisiones. Vamos a hacer quizá un poco, vamos a matizar quizá el comentario. Vamos a decir que no hay lista, pero tienen que haber nombres. Y esos nombres tienen que ser precisas y las circunstancias tienen que ser muy claras. Entonces, no creo que en este momento sea el tema de lanzar agua o tratar de poner tierra sobre un incendio creado por el propio presidente de la República. Ahora, doctor Montúfar, yendo un poco más allá de esta polémica que se dio a partir de las declaraciones del presidente ya en torno a la propia resolución de la Asamblea Nacional, hemos conocido que el día de hoy en la Casa de Gobierno hay una reunión del primer mandatario, entendemos que con sus asesores y su equipo político, para analizar qué camino tomar. En este rumbo se ha intensificado o profundizado la posibilidad de llegar a una muerte cruzada. La otra alternativa, al parecer, podría ser una consulta popular. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas dos posibilidades? A ver, yo le decía hace un momento que no vamos a discutir en este instante el contenido de la ley, si es favorable o no favorable para el país. Eso incluso depende de distintas perspectivas ideológicas. Pero en una democracia es absolutamente normal que un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se ha negado por la Asamblea, se ha archivado por la Asamblea. Yo creo que eso no tiene que asustarle a nadie. Lo anormal, lo excepcional, digamos inaceptable es lo que ocurrió con la ley la reforma tributaria que fue aprobada por el Ministerio de la Ley en el mes de diciembre. Eso es lo excepcional, que la Asamblea digamos, no trate, no apruebe o desapruebe un proyecto de ley económico urgente como ocurrió en diciembre. Entonces, me parece que el camino constitucional está muy claro. Si una ley no es archivada por la mayoría, por el Pleno de la Asamblea, tiene que pasar un año, me parece, no recuerdo exactamente el artículo, tiene que pasar un año para que este proyecto pueda volver a ser tratado. Entonces, me parece que así funciona la democracia. Entonces, no entiendo a qué se refiere el gobierno cuando dice que va a explorar otros caminos. Tampoco me parece que porque a un gobierno la Asamblea no le aprueba un proyecto de ley, hay que llamar a una consulta popular. Es decir, creo que si es que vivimos en democracia, las instituciones democráticas tienen que funcionar, tienen que servir, y la Asamblea Nacional tiene que ser el contrapeso del gobierno, el contrapeso del Ejecutivo. Entonces, me parece que esta reacción del gobierno es una reacción exagerada. Por otro lado, como decía hace un momento, más bien en este instante lo inusitado, lo que llama la atención
es las declaraciones del presidente, las acusaciones del presidente. Pero pensar que porque al presidente de la República, el Congreso o la Asamblea no le aprueba una ley, hay que llamar a una consulta popular o hay que ir a la muerte cruzada por ese motivo, yo diría que entonces no sé de qué estamos hablando. Yo creo que hay suficientes razones, creo yo, para que más bien el presidente de la República, si es que va a utilizar la alternativa, el instrumento de la consulta popular, más bien le plantea al país una enmienda constitucional profunda, que reestructure y que más bien avance hacia una reforma constitucional que reestructure la Asamblea Nacional. Yo creo que por ahí debería ir el camino, pero no porque no le aprueban una ley, sino porque el sistema político ecuatoriano, que es heredero, más bien, que está vigente y que surgió en la Constitución de Montecristi, está, digamos, en crisis y no representa verdaderamente las aspiraciones democráticas y el funcionamiento de un Estado democrático de derechos, como dice incluso la propia Constitución. Entonces me parece que ahí está el problema. Entonces, yo creo que la crisis de la democracia ecuatoriana no es porque al presidente Lasso no le aprueban la ley de inversiones. La crisis de la democracia ecuatoriana tiene que ver con muchas otras razones que demandarían ahí sí una consulta popular para enmendar la Constitución o para avanzar en una reforma constitucional mucho más profunda que reestructure la Asamblea Nacional, que cambie este modelo de 5 poderes del Estado, que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que realmente nos permita salir del Estado, vamos a decir, autoritario, concentrador del poder que heredamos de la época correísta. Entonces, yo diría más bien es por ahí la reflexión antes que yo diría tener una reacción desproporcionada porque al Ejecutivo no le aprueban una ley. Y más bien me parece a mí que en este momento el presidente Lasso tiene que cumplir un mandato constitucional, un mandato político que él recibió en las urnas cuando fue elegido presidente de la República y que no lo está cumpliendo. Creo que ahí está más bien el tema y creo que espero que por parte del Ejecutivo haya una reflexión que vaya más allá del enojo que le puede haber causado al presidente el que una ley no le aprueben, a una mirada mucho más profunda y estructural de los problemas de la institucionalidad y de la democracia ecuatoriana. Doctor Montúfar, usted habla de que es necesario efectivamente hacer una reestructura de la Asamblea Nacional, pero también me gustaría conocer cuál es el criterio suyo sobre las actuaciones de la Asamblea y no necesariamente o exclusivamente sobre el más reciente debate o la negativa en torno a esta ley de inversiones, sino temas como los que usted mismo manifestó ya hace un momento, lo que pasó con la ley tributaria. Al parecer, la Asamblea Nacional tiene una deuda profunda con los ecuatorianos, con las ecuatorianas, en materia de un debate serio, organizado, profundo, que permita mejorar o cambiar las normativas que puedan llegar del Ejecutivo u otras y que puedan ser realmente útiles para avanzar en ciertos procesos que requiere el país. Pero, por ejemplo, en el debate de esta ley de inversiones, vimos que, por ejemplo, uno de los ponentes, el presidente de la mesa, pidió 2 horas para hacer algunas incorporaciones en la ley y simplemente no volvió a aparecer en la Asamblea Nacional y empezaron ahí a darse otras circunstancias, a barajarse la posibilidad de suspender la sesión, lo que hubiese provocado que nuevamente una ley entre por el Ministerio de la Ley. También se empezaron a recoger firmas precisamente para impedir que esta sesión pueda ser suspendida. Son hechos como estos que de alguna manera le hacen ver o nos hacen ver a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, de que no es la Asamblea o que la Asamblea definitivamente no está cumpliendo su rol. A ver, yo creo que el tema quizá es un poco más profundo y creo que para poder responder a lo que tú acabas de decir en este momento, yo creo que habría que tal vez hacer un poco de memoria política y retrotraernos a lo que fue el mandato que el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la actual Asamblea Nacional recibió en las urnas tanto en la primera vuelta cuando fue elegida la Asamblea como en la segunda vuelta. Y digamos, a excepción del bloque de UNES, del bloque del correísmo, el mandato del pueblo ecuatoriano, desde diferentes perspectivas ideológicas, vamos a decir, desde una pluralidad de posturas,
fue hacia el presidente de la República y hacia los asambleístas que conforman hoy la Asamblea Nacional, a excepción del bloque de UNES, un mandato que tenía que ver con vamos a decir, desterrar o transformar el Estado ecuatoriano, la estructura institucional del Estado ecuatoriano, la corrupción que se institucionalizó en el correísmo, y de realmente abrir las puertas de un país diferente, un país con una estructura política distinta, con una lucha mucho más clara y definitiva en contra de la corrupción. Entonces yo diría, ahí hubo un mandato muy claro de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, Mi pregunta es, ¿qué ha pasado con eso? Porque si uno mira, coincido contigo, así lo que acabas de decir en ese momento, el comportamiento o la forma como ha funcionado la Asamblea, si uno analiza, por ejemplo, la reciente amnistía que aprobó la Asamblea Nacional, que por supuesto es una decisión compleja, es una decisión política, pero que claramente tenía una intencionalidad política, que es un sector del correísmo que participó en un intento de golpe de Estado en octubre de 2019, y que hay que hacer una diferencia muy clara entre lo que fue la estrategia golpista del correísmo y el absoluto el legítimo derecho del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano a protestar en contra de entonces las medidas económicas del expresidente Moreno. Y no hay que colapsar, no hay que fusionar las dos cosas. Entonces uno dice, si hace un año, cuando se eligió la actual Asamblea y al actual presidente de la República, el debate era cómo salir del correísmo, ¿cómo así ahora? Entonces el debate ya no es ese, sino es cómo se acomoda esta clase política, no solo dentro de la Asamblea, sino también con el gobierno. Entonces, el presidente de la República, por ejemplo, y discúlpame que regrese a la primera parte de esta conversación, hoy habla de corrupción, y tú mismo me acabas de comentar, y de chantaje político a través de formas de corrupción muy claras por parte de asambleístas, y inmediatamente después un asesor presidencial sale a decir que no hay listas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el pueblo ecuatoriano votó porque hay una transformación profunda del Estado ecuatoriano, una transformación profunda del modelo económico que heredamos del correísmo. ¿Y dónde está aquello? ¿Dónde está aquello? Y creo que ahí hay una discusión que lastimosamente, tanto la mayoría de la Asamblea Nacional, si es que le quitamos al bloque de UNES, que conformarían una mayoría, o mayoría de asambleístas, como el gobierno, todavía no cumplen con el país. Y creo que ahí está quizá el problema de fondo. Y por eso es que quizá es también muy importante pensar y reflexionar y recordar cuál fue la razón por la cual el pueblo ecuatoriano eligió a Guillermo Lasso como presidente de la República. No lo eligió para que defienda los intereses de un sector económico del país. No lo eligió para que se acomode con los grupos del correísmo. Lo eligió para una transformación profunda del Estado y la democracia ecuatoriana. Y eso no ha ocurrido. Y lo mismo se le puede decir a la Asamblea. Y me parece que en ese sentido, entonces, el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho a sentir, yo diría, una decepción sobre lo que está ocurriendo y a demandar de tanto el presidente como de la Asamblea, yo diría, realmente una actitud consecuente con lo que fue ese mandato que recibieron en las urnas en las elecciones del año pasado. Bien, muchísimas gracias, doctor Montúfar. El tiempo se nos ha ido, tenemos ya que ir cerrando este noticiario de este día viernes. Agradecerle al doctor César Montúfar por habernos acompañado con sus criterios y opiniones sobre la coyuntura política del país. Son las